Este mensaje fue predicado el día 24 de agosto por el hermano Fred Cormier y aunque no tiene título todavía, parece que es la segunda parte de un nuevo tema que está predicando el hermano. Se titula La revelación de los 6 sellos no trajo peces grandes. Entonces si aparece un nuevo título que le ponga el hermano, pues ya corregiremos este video. Alabado sea el Señor. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por esas alabanzas de Sión, por los testimonios que hemos escuchado esta mañana. Y ahora que vamos a entrar en tu palabra, te pido que uses a esta vasija de barro como a ti te parezca. Porque te pido todo esto en ese nombre que es sobre todo nombre, el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Se pueden sentar esta mañana? I still have that on my mind. El hermano empieza diciendo, dice, aún tengo ese pensamiento en mi mente todavía. But it's not where I'm looking at to be yet. Pero aún no llega o no se ha aclarado a lo tan claro como quiero que esté. Big fish. Acerca de esos peces grandes. No, I still haven't got any big fish or any fish that go. I didn't go fishing this week. Y no es que agarré algunos pescados grandes esta semana. De hecho, ni siquiera fui a pescar esta semana. So, not that way anyway. Al menos no en lo natural. And it's not how one goes physically fishing, but Ni tampoco uno espera agarrar tales peces cuando uno va a pescar de una manera física. ever since I heard after when I came back and I heard Brother Jackson say, Pero la última vez que fui a pescar, cuando regresé, escuché algo en mi mente, esas palabras que habló el hermano Jackson en una de sus predicaciones. those seals, those revelations, Él dijo, esos 6 sellos, las revelaciones de esos 6 sellos, a 6 seals didn't bring no big fish. no trajeron peces grandes. And as we're looking in time, I believe we're going to be moving into an area of time. Lord, Y conforme vemos al pasado, lo que ya ha ocurrido, yo creo que estamos a punto de entrar en una era del tiempo. willing, I don't know when, not tomorrow. Y si Dios lo quiere, ahora yo no sé exactamente cuándo, no les estoy diciendo que esto va a ocurrir mañana. But whenever the Lord deems to, because He has brought us to a revelation in this hour. Pero se va a cumplir cuando el Señor quiera. Y yo creo el Señor nos ha traído a tal revelación en este tiempo. I mean, there could be some more details. Puede que el Señor tenga unos cuantos detalles más para nosotros. But He's given us enough in this third watch Pero creo que Él ya nos ha dado suficiente cosas para esta tercera vigilia. that the only thing that
God could add on, it would be to the whole church. Y creo que lo único que le queda a Dios por agregar sería algo para toda la iglesia, His spirit starts moving with the 9 spiritual gifts. una vez que su espíritu comience a moverse con esos 9 dones del espíritu. And with the 9 spiritual gifts, when you talk about gifts, Y cuando usted habla de esos dones del Espíritu Santo, there's a lot of things that people look at, well, there's the gift and how they operate and so forth. And hay muchas cosas que hablar en cuanto a eso. Las personas, la mayor parte del tiempo, ponen atención a de qué manera operan esos dones. I put out a page here this morning. Y escribí una página, la voy a poner aquí en la pantalla esta mañana. What is healing? La pregunta aquí que puse es, ¿qué es la sanidad? I put down the title as healings. Y puse ese título como sanidades. And there's been a lot of, over the years, people think they knew Brother Branham. Y a través de los años, muchas personas, ellos creen que conocieron al hermano Branham. And most of them that criticizes Brother Branham are just intellectual. I don't even know. Y muchos de los que critican al hermano Branham simplemente lo hacen de una manera intelectual. If they're believers to begin with. I don't think so. Yo ni siquiera creo que ellos son creyentes, no creo que lo son. They can go on their computers and, oh, here's this statement, and he said this, and here, over here, it didn't happen. Ellos se meten a sus computadoras y dicen, oh, él hizo una declaración en tal fecha y acá dijo otra cosa. And it appears that, and from a intellectual mind, carnal mind, Y pareciera desde un punto de vista de una mente carnal o intelectual, can take a lot of these statements and put out a propaganda usted podría fácilmente tomar muchas de estas declaraciones y crear una propaganda on that their God had sent a prophet in this hour with the spirit of Elijah. para decir que ese no fue el profeta que Dios envió con el espíritu de Elías para este tiempo. I'd have to say to them, those that are saying that, if you're claiming to be believing in the Bible, Y lo que yo tengo que decirles a esas personas, si ustedes proclaman ser creyentes o creer en la Biblia, then where and when is entonces díganme en dónde y cuándo the spirit of Elijah going to come for you? es que vendrá ese espíritu de Elías para ustedes. If you can't see the hour we're living in now, Si no son capaces de ver la hora en la que estamos viviendo hoy, there's no way you're going up in any rapture. no hay manera alguna de que se vayan a ir en el rapto. Period. Punto. It may be harsh, maybe harsh, but Quizás suene algo duro, it's the reality, it's the truth. pero esa es la realidad de las cosas. And I took and went and searching all through Brother Branham's sermons and whatnot. So I Me tomé la tarea de buscar en varios de los mensajes del hermano Branham, de sus predicaciones. made a page and it's in the back if you don't have one. Y aquí hice esta página, está allí. Si usted no tiene esta página, usted puede irla a encontrar allí está disponible para usted. You can ask Becky Sue to make you a copy of it. Usted también puede preguntarle a la hermana Becky o Sue y le pueden hacer una copia. And did I put it on this one here? Dice, bueno, no sé si en realidad puse eso de lo que les quiero hablar aquí en esta página. Okay, now it's over here, I guess. Dice, oh no, está por acá arriba. Brother Jackson was well acquainted with Brother Branham.
El hermano Jackson conoció bastante bien al hermano Branham. Actually, Brother Branham wouldn't call him Brother Jackson, he called him Junie. De hecho, el hermano Branham no llamaba al hermano Jackson, él lo llamaba Junie. They were on first name basis, if you want to. Ellos tenían una relación, se hablaban de tú, por su primer nombre. Sometimes Brother Branham would go to his place and sometimes he'd go see Brother Branham. A veces el hermano Branham iba a la casa del hermano Jackson y a veces el hermano Jackson visitaba al hermano Branham. And so it's one thing to say, oh yeah, I met you and talk a little bit. You only know a person a little bit. But Y yo he mencionado esto anteriormente, a veces hablamos de ciertas personas, pero en realidad usted solamente conoce una parte de ellas. he was in and he heard a lot of the message that Brother Branham spoke about. Y el hermano Jackson lo conocía y había escuchado bastante del mensaje que el hermano Branham había predicado. And so even in Brother Jackson's day, there was critics like you have the critics online now. Inclusive durante el tiempo del hermano Jackson había críticos, así como los hay hoy, allí en línea, en el internet. And you young people that follow that, Y ustedes, gente joven que están siguiendo eso, you're not going to no heaven. ustedes no se van a ir al cielo. Thus saith the Lord. Y eso es así, dice el Señor. Unless you change and start looking at the truth. A menos que cambien y empiecen a ver la verdad. Here's an excerpt in his defense. That was in 2002 that he preached this. Aquí hay un extracto, se titula en su defensa, creo que ese es el título del tema que predicó el hermano Jackson, y esa fue la parte número 1. Now this critic that would lo predicó el hermano Jackson en el 2002, septiembre 8 del 2002. Y él estaba hablando, refiriéndose al hermano Branham. say, well, not everybody that got prayed for was healed. El hermano Jackson dijo, había un crítico ahí que dijo, no todos los enfermos por los que se oraban se sanaban. Well, that's what these negative people go on there. Well, this people wasn't healed. Yeah, Ve, y eso era lo que estaban diciendo estos críticos, hablando negativamente, decían, ellos no hablan de las personas que no se sanaron, porque no todos se sanaron. but you don't know why, Sí, pero ustedes no sabían el por qué, and you haven't seen how God worked. y no habían visto de qué manera Dios trabajaba. And to your decrement, I'd have to say, if you keep going down that road, Y para su propia caída, ustedes debieron de haber visto de qué manera trabajaba el hermano, o de qué manera Dios se movía. there's no rapture for you. Y les voy a decir, si ustedes continúan en ese camino, ustedes no se van a ir en el rapto. Now the critics say, well, not everybody that prayed was healed. Entonces esos críticos decían, no todos los enfermos por los que se oraban eran sanados. And Brother Jackson said that's the truth. And Y el hermano Jackson les dijo, y sí, eso es correcto. Brother Branham in that pages that you got there, Y el hermano Branham en esas páginas que les dije que pueden obtener si las desean, does the same thing. Not that everybody I prayed for would be healed, el hermano Branham dijo la misma cosa, no todos por los que yo voy a orar van a ser sanados. even though I would say the Lord's going to heal you. Y él dijo, aunque yo sé que algunos de ustedes el Señor aún así los va a sanar. And he brings a principle of what Jesus was talking about when he's talking to the Pharisees. Y él habló de ese principio que habló Jesús cuando él estaba hablando con los fariseos. Unless you have faith Él les dijo, a menos que ustedes tengan fe, that
all that Brother Branham was doing, he's saying, I'm going to heal you because I'm a prophet. No. Ve, basados en lo que el hermano Branham hizo, él no les dijo, oh, yo los voy a sanar a ustedes porque yo tengo el poder para hacerlo. No. All he could speak what God showed him in a vision. Lo único que él hablaba era lo que Dios le mostraba, quizás en alguna visión. The possibility of you being healed. But Y él les decía, existe la posibilidad de que ustedes puedan ser sanados. they all depended on their faith. Pero todo eso dependía de la fe de la persona. And here's what Brother Branham had told Brother Jackson at the time. Y aquí está lo que el hermano Branham le dijo al hermano Jackson en aquel tiempo. He says, not everybody got healed. Like he said, Brother Branham told Brother Jackson, that's true. But I tell you, Dice, no todos por los que se oran van a ser sanados. Y el hermano Jackson dijo, eso es verdad. sometimes, many times, I heard the man say, now he's talking about Brother Branham, Y aquí el hermano Jackson dice, pero déjame te digo, algunas veces, muchas veces he escuchado a este hombre decir, este era el hermano Jackson hablando del hermano Branham, Brother Junie, now Brother Branham speaking to him, it's not everyone I tell that God showed me the condition. el hermano Branham le dijo al hermano Jackson, Brother Junie, no todos a los que les digo, o no todos no todos los que Dios me muestra, ok, Dios no me muestra la condición de todos. I can tell him exactly what's wrong. In other words, he was operating in a vision. How God, Y solo puedo decirles qué es lo que está mal en ellos si Dios me lo muestra, era lo que estaba diciendo el hermano Branham. Y el hermano Fred dice, en otras palabras, aquí nos enseña que Dios le mostraba visiones al hermano. God was showing, well, you're from the state so and so. You've had Ve, era Dios quien le mostraba y le decía, tú vienes de tal estado y tú eres de tal familia y así. this accident so and so. That's wonderful. That was God in it. Y sí, eso fue maravilloso, ahí se encontraba Dios en todo eso. But then when he comes to this part, he says, and it's not everyone that I tell that God shows me that condition. I can tell them exactly what's wrong. In other words, God was showing them wrong. El hermano Branham le dijo al hermano Jackson, yo les puedo decir qué es lo que está mal en ellos. Y el hermano Fred dice, en otras palabras, era Dios mostrándole cuál era el problema en esas personas. Now that's on the part of Brother Branham, as God was showing it. He's praying for someone. He's seeing what the condition was. En otras palabras, cuando alguien venía, el hermano oraba por ellos, el hermano Branham, Dios le mostraba qué era lo que estaba ocurriendo, Situation. Now he's cuál era la situación, only addressing them. y aquí venía él y oraba por esa necesidad. But he says, many times I see another thing. Y luego mire lo que dijo el hermano Branham, él dijo, pero yo muchas veces he visto otra cosa también. While he's speaking to them. Ve, allí el hermano, Dios le mostró algo al hermano Branham de esas personas mientras él hablaba con ellas. That lets me know they're not going to be healed. Y ahí dijo el hermano Branham, dijo, cuando yo me doy cuenta de esa otra cosa, eso me hace entender a mí que ellos no serán sanados. In another place, Brother Branham was saying, the reason they're not going to be healed because Y hay otra parte de otra predicación donde el hermano Branham dice, yo sé que ellos no van a ser sanados, because what was the first thing he'd asked them? Do you have faith? porque ¿qué era la primera cosa que el hermano Branham les preguntaba a ellos? ¿Tienes fe? Well, anyone can say, I have faith. Bueno, cualquier persona puede decir, sí, yo tengo fe. But the Spirit of God, I'm reading between the lines, Pero el Espíritu de Dios, y por favor, yo estoy leyendo esto entre líneas, that person can say, I have faith, but God is showing that person saying they have faith, but they don't have faith. ve, esas personas podrían venir y decir, sí, yo tengo fe, pero el Espíritu de Dios venía y mostraba que en realidad ellos no la tenían.
because it's not on condition what the prophet says, it's on the condition you have faith to believe. Ve, porque la condición no era creer al profeta, sino creer que realmente ellos sí tenían fe. What God's showing that you can be healed. En otras palabras, Dios le mostraba al hermano Branham que esas personas podían ser sanadas. And most of the time people would say, oh, I'm healed. Y la mayoría del tiempo las personas decían, oh, yo lo creo, ya estoy sano. And go back home and it didn't work out. Y luego se regresaban a sus casas y no pasaba nada. Well, the reason it didn't work out, they didn't have the faith that God requires. ¿Y por qué ocurría eso? Porque ellos no tenían la fe que Dios estaba requiriendo. What that faith is in the Bible. Ve, esa era una fe que estaba basada en las Escrituras. And that's why I put out those pages of those. Y por eso es que escribí esas páginas con la diferente información. Has about 10 different places where Brother Branham addresses this. Y en esas páginas hay como 10 diferentes lugares, ocasiones donde el hermano Branham habla de esto. I see things in their lives. Él decía, yo puedo ver cosas, el Señor me está mostrando cosas en la vida de estas personas. They come to get prayed for. Ellos vienen así, en esa condición, y quieren que oremos por ellos. I tell them God wants to heal you, Y yo les digo, Dios quiere que tú seas sanado, but it's dependent on the faith. pero depende de tu fe o de la fe. Now, these educated computer wizards, Ahora, estos magos de la computadora súper educados, just put statements here and there. que simplemente están sacando declaraciones por aquí y por allá, God always puts conditions. Dios siempre viene e impone condiciones. And I keep going back to the time of Jonah and the whale. Y regreso una vez más a contarles esa historia de Jonás y la ballena. God told Jonah, and it's written in the Bible now. Y esto está escrito allí en la Biblia. Dios le dijo a Jonás. God's not going to say, well, now I got to erase this out what it was said here to Jonah. Dios no dijo, oh, le voy a borrar un poquito aquí de lo que le dije a Jonás. No. No. Told Jonah, go to Nineveh. Él le dijo a Jonás, ve a Nínive, I'm going to destroy them. porque los voy a destruir. And so he didn't really want to go. The whale saw him. Well, I don't want to do the whole whale story, but Y yo no quiero contarles otra vez toda esa historia de la ballena, actually he goes there. Now pero en sí el profeta Jonás va para allá he's all pumped up, and he's talking to the people in Nineveh. y está todo emocionado y les está predicando allí a las personas de Nínive. God's going to destroy you. Él les está diciendo, Dios los va a destruir. And just someone saying that, I mean, there's more to the event that I've come across in the last while. Y bueno, yo creo que hay más cosas ahí en esa historia, ¿ve? Pero yo me he enterado de algunas cosas conforme he investigado eso un poco más. When he said that, God says, I'm going to, when Nineveh says, when Jonah said, Nineveh, God's going to destroy you. Y entonces cuando Jonás le dijo a Nínive, Dios te va a destruir, And he was talking to the leaders there. él estaba hablando a los líderes de ese lugar. Lo and behold, 2 years or 2.5 years ago, these people that knows when there would be an eclipse or whenever. Hacía como 2 años o 2 años y medio antes de que Jonás fuera a predicarles, ellos habían experimentado un eclipse y ellos estaban familiarizados con esos eventos en el cielo. It happened in days gone by, because this is on the scientific point of view, they can get it down right almost to the minute. Y la historia nos cuenta que antiguas civilizaciones sabían cómo leer ciertos eventos en el cielo. Algunos de ellos inclusive eran tan certeros que sabían exactamente en qué minuto iba a ocurrir un eclipse o tal cosa. So the time
Jonah was telling them, God's going to destroy you, Entonces en ese momento, cuando Dios les dijo, Dios los va a destruir, an eclipse takes on. ahí fue donde ocurrió un eclipse en ese lugar. Well, everybody, when the area got dark, Y cuando ellos vieron que todo ese lugar se oscureció, they got scared. se asustaron. And so they repented and they put sackcloth and whatnot. Y ellos se arrepintieron y se vistieron con ropas de silicio, And then God tells Jonah, o silicio, perdón. I'm not going to destroy them. Y Dios le dijo a Jonás, diles que ya no los destruiré. Now use that, try to blackmail Brother Branham. Why Y ellos usaron eso como para tratar de engañar al hermano Branham. don't you take this story and see how God really works? Ve, ¿por qué no toma usted esta historia y se da cuenta realmente de qué manera Dios trabaja? And so Jonah was disappointed. Lord, Y Jonás salió un poco desanimado por eso. you're not going to destroy them. You told them you told them to tell them they're going to be destroyed. Oh Dios, ahora resulta que no los vas a destruir y yo les acabo de decir que tú los ibas a destruir. Yes, but God put a condition. Sí, pero cuando Dios hizo eso, Él puso una condición. If a person repents, it's not going to fall on you. Si la persona se arrepiente, este mal no le sobrevendrá a ellos. If you don't repent, yes, God would have destroyed it, no problem. Y si no se arrepienten, entonces sí, la destrucción vendría sin ningún problema. I mean, he's got, well, if he created the universe, he can do that. So, Ve, Él es el dueño del universo, Él puede hacer eso y más cosas. in the time we're living in now, En este tiempo en el que estamos viviendo hoy, getting back to the spirit of Elijah, regresando aquí un poco a lo que estábamos hablando, el espíritu de Elías. it's in Malachi. God said, Se encuentra allí en Malaquías. I'm going to send the spirit of Elijah before his first coming and his second coming. Dios dijo que Él enviaría el espíritu de Elías antes de su primera venida y antes de su segunda venida. That's a promise in the Word. To do what? To restore things. To Esa es una promesa que se encuentra en la Biblia. ¿Y para qué iba a venir Él? Para restaurar todas las cosas, bring things in place. para asegurarse que todo quedara preparado. And if you can't recognize the spirit of Elijah at this hour, then Y si usted no es capaz de reconocer ese espíritu de Elías en este tiempo, it's going to be another 50, 100 years before God sends a man to do that. But he did send one. y ve, no van a pasar otros 50 o 100 años antes de que Dios envíe a un hombre para que eso se cumpla. Pero Él ya envió a su hombre. That most of the people did not recognize. Y la mayoría de su pueblo no lo reconoció. And so that spirit of Elijah was to turn the people Y ese espíritu de Elías iba a hacer volver el corazón, or to prepare the way of the coming of Jesus Christ. o mejor dicho, preparar el camino para la venida de Jesucristo. Had not Brother Branham took and God used him to open up 6 seals, and there too, you can see. Si Dios no hubiera usado al hermano Branham para darnos la revelación de esos 6 sellos, Internet, all these naysayers, y usted puede ir al internet y darse cuenta cómo hay ahora personas que están diciendo que eso, lo que dijo el hermano Branham no fue verdad. well, he compromised. He took some of Clarence Larkin, whatnot. O él se robó los ejemplos e imágenes de Clarence Larkins, perdón. You're just playing with fire. Déjenme les digo a ustedes, están jugando con fuego. If you'd be honest, Si realmente son honestos con ustedes mismos, there was men before Clarence Larkin that was looking into those seals. se darían cuenta que hubo hombres, inclusive antes de que Clarence Larkins viniera, ellos ya estaban tratando de descifrar esos sellos. They had their ideas.
Y esos hombres también tenían sus propias ideas. Clarence Larkin has his ideas. Clarence Larkin tuvo sus propias ideas. But when you look at what Clarence Larkin said about those seals, Y si usted pone atención a lo que Clarence Larkin dijo acerca de esos sellos, Brother Branham brought it up to date, which doesn't el hermano Branham de hecho trajo información más actualizada. actually puts to shame what he did. Y eso en realidad no es nada de qué avergonzarse, la información que Dios le dio al hermano Branham. Because when Brother Branham did, Lord used him to open up those 6 seals, Porque cuando Dios usó al hermano Branham para abrir o para dar la revelación, perdón, de esos 6 sellos, brothers and sisters, they were so accurate, eso fue tan certero. depicting the time we're living in. Porque mire usted el tiempo en el que estamos viviendo hoy. And he was to prepare the way for the coming of the Lord. Y él vino para preparar el camino para la venida del Señor. Yet he didn't live long enough to see the Lord Jesus Christ coming, Aunque él no pudo vivir lo suficiente para ver la segunda venida del Señor or the judgment seat. o el tribunal de Cristo. He was looking at that 7th seal, El hermano Branham estaba mirando a lo que se encontraba en ese séptimo sello. and now there's some of the Branham movement. Well, I think we found it. They give Y últimamente escuché a algunos del movimiento Branham que ellos están diciendo, oh, creemos haber encontrado de qué se trata ese séptimo sello. this and that, and the other thing, and they're Ellos están diciendo, creemos que es esto y aquello y lo otro. not even close. Y la cosa ni siquiera está cerca de la verdad. I'd have to say to the Branham people, Lo que yo tengo que decirles a esos seguidores del hermano Branham es, if you want to know more on that 7th seal, si ustedes realmente quieren saber más de lo que ocurre en ese séptimo sello, you need to listen what Brother Jackson said, ustedes necesitan escuchar lo que dijo el hermano Jackson, which you call him a blackbird. que por cierto ustedes lo llaman a él el pájaro negro. Now you Jackson people Y ustedes, seguidores del hermano Jackson, have done the same thing to this 3rd watch. han hecho la misma cosa con esta tercera vigilia. They say we're off and we have a lot of false revelation. Ellos dicen que nosotros somos los que estamos equivocados y que tenemos un montón de revelación falsa. Well, we're coming to a showdown. Bueno, estamos a punto de entrar a un confrontamiento. And when the time comes, well, Y cuando el tiempo correcto llegue, let me finish with the spirit of Elijah. dice, bueno, déjeme termino de hablar de este espíritu de Elías. That 7th seal, Brother Branham said, I want to see it. Ese séptimo sello, el hermano Branham dijo, yo quiero verlo, quiero saber qué hay ahí. Lord, open it up. Señor, muéstramelo. And he made certain attempts of looking at it. Y él realizó varios atentados o intentó varias veces saber de qué se trataba eso. But the only thing that God told him of a surety was, Pero la única cosa que Dios le dijo con bastante certeza, it's going to be in 3 parts. él le dijo, esto se va a llevar a cabo en 3 partes. And that was that 3rd pull. Y eso era de lo que se trataba ese tercer jalón. And what was the pull? ¿Y de qué se trata ese jalón? Another Old Testament saying? Oh, aquí Dios iba a enviar a otro santo del Antiguo Testamento. Another scripture here and there? O nos iba a dar una escritura aquí y otra por allá. It was fresh revelation. That's No, eso se trata de revelación fresca. what the pulls were about. De eso se trataron esos jalones, de revelación fresca. The Branham was only stuck in that first pull. Los seguidores del hermano Branham se quedaron atorados en ese primer jalón. The followers of Brother Jackson only stuck in the second pull. Los seguidores del hermano Jackson están atorados en ese segundo jalón. What about the third one ¿Y qué del tercero, hermano? out there? Allá afuera. We're in that third pull now. Ya estamos en ese tercer jalón en estos momentos. And so therefore, these 3 pulls, yes, Brother Branham spoke about pulls. Y sí, estos 3 jalones. ¿Y de dónde salió eso? Bueno, el hermano Branham habló de esos jalones.
It wasn't in the days of Brother Branham, nor in the days of Brother Jackson, Y no fue durante los días del hermano Branham o del hermano Jackson, but God made us realize those three pulls cuando Dios nos hizo darnos cuenta que esos 3 jalones are the three watches son, o esas 3 vigilias, in Luke. se encuentran ahí descritas en Lucas. How blessed we are that we see these things. ¿Ve qué tan bendecidos somos que podemos ver estas cosas? Now, that spirit of Elijah was on Brother Branham. What was it do? Prepare things for Lord's coming. Y ese espíritu de Elías que se encontraba sobre el hermano Branham, ¿qué es lo que estaba haciendo? Bueno, estaba preparando las cosas para antes de la venida del Señor. Well, what do you think that spirit of Elijah was on Brother Jackson? Not like it was in Brother Branham ¿Y usted cree que ese espíritu de Elías no se encontraba sobre el hermano Jackson? Quizás no lo estuvo en la misma magnitud que lo hizo con el hermano Jackson, as a revelator, porque él fue el que trajo la mayor in revelación the sense of seeing visions and so forth. y Dios también le mostraba visiones y otras cosas. But God had an inspiration on a apostle Y Dios le plació inspirarse en un apóstol that opened up more scripture that was necessary que nos trajo, nos abrió las escrituras aún más, y todo eso era necesario before Jesus even comes. y antes de que Jesús viniera. And that spirit of Elijah is on this third watch. Y ese espíritu de Elías está inclusive el día de hoy sobre esta tercera vigilia. When I look at the things that God has brought in this hour, Cuando yo volteo a ver todas las cosas que Dios nos ha dado para esta hora, we are almost ready for that seventh seal time factor to yo pienso que ya estamos casi listos, a punto de que ese séptimo sello come into place. se cumpla. Now, to know that there's seven seals, Ahora, el saber que existen 7 sellos, and all heaven was quieted. la Biblia dice que durante ese tiempo todo el cielo estaba en silencio. And if that's all you know, Pero si eso es lo único que usted sabe, it tells me you're still in the dark out there. eso me muestra a mí que usted aún camina en oscuridad allá afuera. You have not come to the hour where God is bringing a fresh word. Y usted no ha entrado, no ha llegado a esta hora donde Dios está dando revelación fresca. Now, when we talk about God bringing a fresh word, Y cuando nos referimos a eso, a que Dios está trayendo una palabra fresca, it's just not any old word at any old time. no estoy hablando de una palabra vieja en cualquier tiempo de la historia. Word that God brings that's fresh on No, esta es una palabra fresca que Dios trae sobre la tierra ground in its season en su tiempo correcto o en su temporada. that's going to have its effect. Now, Y eso va a tener un efecto. I'll use an example. What Brother Branham preached about 6 seals, that was in season, was on fire. Yo ya les he dado este ejemplo. Cuando el hermano Branham predicó de esos 6 sellos, eso fue algo bastante impresionante para sus días, pero eso fue algo que se predicó allá atrás a su tiempo correcto. Fire at the time. Y había fuego sobre esa palabra en ese momento. But don't try preaching 6 seals again to repeat what Brother Branham said. Pero no trate usted de predicar acerca de esos 6 sellos y simplemente repetir lo que el hermano Branham dijo, You are out of season because that porque eso lo pone a usted fuera de la temporada correcta. season was for then. Eso que se predicó allá fue la temporada que se requería para ellos en aquel tiempo. There's a season for now. Hay una temporada para el día de hoy. We're in this third watch. Ahora estamos en esta tercera vigilia. And in this third watch, God has opened up Y en esta tercera vigilia Dios ha abierto concerning that seventh seal. Las cosas concernientes a ese séptimo sello. All those previous seals, Todos esos sellos anteriores, it's in the book of Revelation, chapter 6. esto se encuentra en Apocalipsis capítulo 6. The information, here's the seals open, here's the information. It's an overview of what Y cuando supimos que esos sellos fueron abiertos, recibimos la información de lo que había en cada uno de esos sellos. was happening in time.
Ve, pero la recibimos conforme a las cosas que estaban ocurriendo en nuestro mundo durante ese tiempo. When it comes to the seventh, it's mute. Y la Biblia cuando llega al séptimo sello dice que hubo silencio, no nos describe nada, no nos dice mucho. It says Jesus opens the seventh seal La Biblia dice, y Jesús abrió el séptimo sello, in glory. refiriéndose a que Él lo abrió allá en la gloria. Well, let's say that's all we have. What Brother Brown spoke about, we have 6 seals. Y digamos que eso es todo lo que tenemos basados en lo que habló el hermano Branham. Él habló de 6 sellos. And now we're walking into that judgment time. Hey, Y estamos a punto de entrar a ese juicio, a ese tribunal de Cristo. what's going on? Y algunos se van a preguntar, ¿qué está pasando? ¿Qué es todo esto? That's why they don't have a clue out there. Y es la misma razón por la que ellos no tienen una idea allá afuera. Because a lot of scripture fits in that God has been revealing in these last, not 2 months, Porque hay muchas escrituras que nos muestran lo que Dios ha estado revelando. Muchas cosas, inclusive en estos últimos 2 meses. last 20 years. Que lo que Él había dado en los últimos 20 años. Little by little, God started opening up those things that's going to be taking place. Poco a poco Dios ha estado mostrándonos esas cosas que van a empezar a ocurrir In that time factor. durante ese factor de tiempo del séptimo sello. And what God has done in to hide it, that's why it was hidden. Y lo que Dios ha hecho para que esto sea descubierto, ¿ve? Porque este era un secreto que nadie conocía. Because there were scriptures here and there that God would take when the time would come. Y Dios tomó escrituras de aquí y de allá a su en su tiempo correcto. Would be the information, not the revelation, but Y Dios se lo repito una vez más, estamos hablando de la información. the information about that seventh seal. La información que se encuentra acerca de ese séptimo sello. No estoy diciendo que el sello ya se abrió. So when we get to the place where, yes, when Jesus opens that seal in glory, Cuando lleguemos a ese momento exacto donde Jesús abra ese sello allá en la gloria, what's going to happen? ¿qué es lo que va a ocurrir? We will not be in the dark. We know No más estaremos en tinieblas. we have the information about that time period of time. ¿Ve? Porque para ese momento sabremos la información que se va a ocurrir durante ese tiempo. So that's why I've got down here that seventh seal info. Por eso puse aquí en la gráfica donde dice información sobre el séptimo sello. Not the revelation, the information No la revelación, sino la información. was opened in 2025. Fue abierta en este año 2025. Because when you look back, Porque cuando usted mira hacia atrás, in 1963, now that's en el año 1963, actually, this was Brother Jackson in the year 2000, around year 2000, he was using this chart. y esta es una gráfica que usó el hermano Jackson aproximadamente en el año 2000. All he had for heaven, Mire usted aquí en esta línea, las únicas escrituras que él tenía concernientes al cielo es Apocalipsis 8.1 y Apocalipsis does that give 10. you much information? Y dígame una cosa, ¿acaso eso le da bastante información a usted? What does that tell you? ¿Qué le dice eso cuando usted las lee? You Jacksonite people, Ustedes, Jacksonitas, that's all you got. eso es lo único que ustedes tienen. What a difference Pero qué diferencia from that to this. comparado esas líneas, como 2 líneas con la gráfica alemana Jackson, a lo que tenemos aquí ahora. It's God that has opened up. It's the Lord Y es Dios, es el Señor Jesucristo. Jesus that has to use somebody to open that information. So Él tenía que usar a alguien para traer esa información. that's why that information is now open before Pero ese es el motivo por el cual ahora conocemos esa información antes the actual peeling of the seal. de que ese sello sea roto. Like I said many times, when you look at the seal itself, Y muchas veces, si miramos lo que dice la Biblia acerca de ese sello,
Just peeling that seventh seal in heaven doesn't tell you much. All you know that the scroll's open. Ve el... Bueno, me voy a regresar un poquito para ver si lo escuché correctamente. And when you look at the seal itself, just peeling that seventh seal in heaven doesn't tell you much. All you know that the scroll's open. Dice, el romper ese sello no le da mucha información, no le dice a usted mucho a menos que ese pergamino sea completamente abierto. And then I have to say, what out there, what do you think is in that scroll? ¿Y qué cree usted que se encuentra en ese pergamino? Lots of revelations. Mucha revelación. It only has the names of the redeemed. El hermano dice, ese pergamino solamente tiene los nombres de los redimidos. Don't tell you any more than that. Ese pergamino no está ahí para darle ningún otro tipo de información. What? I mean, we're getting so close. We're Ya estamos tan cerca. about ready to transition into that 3.5-year time factor. Estamos a punto de entrar a esa transición de los 3 años y medio de tiempo. Things in the world are getting hotter. Las cosas en el mundo se están calentando cada vez más. Israel, Ukraine and Russia, Israel, Ucrania y Rusia. there's pressure across the world. God Hay tanta presión por todo el mundo. allowed this man Trump, Y Dios ha permitido que este hombre Trump, at first, yes, like I mentioned before, I was for him when he wanted to get rid of the woke system. yo en un principio sí estaba a favor de él cuando él quería deshacerse de todo este sistema de woke. Woke es como de los iluminados o de los que despertaron. The LGBTQ. Y eso incluía a ese grupo de lesbianas y homosexuales LGBTQ. Now, there's those news media. Oh, you can't speak against them. Well, I said, Aquí estaban los medios de comunicación diciendo, bueno, ustedes no deben de hablar nada en contra de esos grupos. have you news media, have you ever read in the Bible Pero ustedes, medios de comunicación, ¿alguna vez han leído en la Biblia about Sodom and Gomorrah? acerca de Sodoma y Gomorra? That God said, well, maybe I'll handle it a little different. Dios no dijo, bueno, quizás vaya a manejar esa situación un poco diferente. He destroyed them, No, Él los destruyó all of them. a todos. And it talks about in the Gospels, he says, when I return, Y dice allí en los evangelios que cuando regrese, he will again destroy that sodomite spirit. dice que Él nuevamente destruirá a ese espíritu sodomita. They're not going to heaven. Ninguno de ellos se va a ir al cielo. No way. No hay manera alguna que eso ocurra. Now I talk like this, they might ban us here. Y aquí estoy hablando de esta manera, quizás nos cancelen este video. But if you're banning this, you might as well ban the Bible. Pero si usted va a cancelar esto, entonces también tiene que quitar la Biblia, sacarla a un lado. So that seventh seal, yes, Jesus peels it in heaven. Entonces este séptimo sello sí es roto allá en el cielo. But this information we have, God given us the revelation before the seal's open. Pero esta información que tenemos acerca de ese sello es la revelación que Dios nos ha dado antes de que ese sello sea roto. Which is the reverse of the first 6. ¿Ve? Y eso es la manera en que Dios hizo eso es diferente sí, diferente a como Él lo hizo con los primeros 6 sellos. Verse 6, there's the seal. En los primeros 6 sellos se cumplió ese sello primeramente There's the info's there. y luego después Dios dio la información. Easy to find. I mean, it's easy if you know the Bible. Ve, bueno, es fácil darse cuenta de eso si usted lee la Biblia. If you've never read the Bible, yeah, that can be a problem for you. Si usted nunca ha leído la Biblia, quizás esto se convierta en un problema para usted. All right. Muy bien. In this third pull, Ahora, en este tercer jalón, here's what Brother
Brother Branham said in that seventh seal. Aquí está lo que dijo el hermano Branham durante esa predicación del séptimo sello, o lo que él habló de ese séptimo sello. This is the third pull, and there's three great things that goes with it. Él dijo, este es el tercer jalón y hay tres cosas que lo acompañan. He knew there was something about it. Well, Él sabía que había algo ahí, what did he know? pero ¿qué era lo que el hermano sabía? That the pull in that little room was going to be revelatory. Él sabía que ese tercer jalón en ese pequeño cuarto iba a ser llevado a cabo a través de revelación. He knew that it was going to be revelatory in the 1, 2, and 3 of those pulls. Él sabía que en cada uno de esos tres jalones iba a venir revelación. And look, he was looking straight at it. This is the third pull coming up. Dice, y yo lo miré así de frente y dije, aquí se aproxima ahora el tercer jalón. He wanted it. He wanted to be in that little room. He wanted to know more. Él quería estar en ese pequeño cuarto, él quería saber más al respecto. He fulfilled one part of that three-part concerning the third pull. Él cumplió una tercera parte de esas tres partes que acompañaban al tercer jalón. And he says, and the Holy Spirit of God, that's the reason all heaven was silent. Dice, el Espíritu Santo de Dios, ese fue el motivo por el cual todo el cielo permaneció en silencio. Why was it silent? God didn't put a exclamation mark and a whole bunch of... ¿Y por qué hubo silencio en lugar de algo más? ¿Ve? Dios dijo que habría silencio en lugar de dejar alguna frase con algún símbolo de exclamación o con algo, sí, algo así. Information about the third pull. O quizás él nos pudo haber dejado la información del tercer jalón. It was to be revelatory as we would move on in time. Pero no, todo eso iba a ser recibido por revelación de parte de Dios conforme el tiempo avanzara. Brother Branham filled the first part of that pull. Y sabemos que el hermano Branham cumplió esa primera parte de ese jalón. Brother Jackson filled the second part of that pull. El hermano Jackson cumplió la segunda parte de ese jalón. And we are in the third. There is no fourth pull. Y ahora estamos en el tercer jalón. Ve, ya no va a haber un cuarto jalón después de esto. Pull. So praise the Lord. Gloria a Dios por ello. Wow. Happy so far? ¿Están felices? I know you've all heard this before, but Y yo sé que ustedes ya han escuchado esto anteriormente. now instead of preaching a whole lot of things here, Ahora, en lugar de predicarles muchas cosas aquí, I'm going to play a video for you. voy a poner un video. I got to turn this up here. Voy a subirle el volumen aquí. This here's there's one here. Dice, ¿cuál micrófono puedo usar? Este de acá. Now, Paul, I don't know how loud it'll be out there, or you can adjust the volume. Dice, hermano Paul, no sé qué tan fuerte vaya a ser el volumen con usted allá atrás. Quizás pueda ajustar usted el volumen. Get ready. Avíseme cuando esté listo. All right. Muy bien. Brother Jackson, what I just spoke about earlier. Aquí está algo que dijo el hermano Jackson, algo que les mencioné anteriormente. Just play this short place here. Dice, solamente voy a poner este pequeño video aquí. He was a little girl sitting on a fence post, and you fell off. Y parece que el hermano Jackson está hablando del hermano Branham. Y el hermano Branham estaba hablando con esta mujer y le dice, yo pude verla a usted cuando usted era una pequeña niña y usted estaba sentada sobre una barda y se cayó. And injured your spine. Dice, y se encajó algo allí. Parece que le lastimó la espina dorsal.
And that has set up a problem in your back Y él le dijo, usted tiene un problema en su espalda. ever since. Usted ha tenido ese problema desde ese momento. But that time she's weeping and a crying, and she was really going like that. Y esa mujer estaba en lágrimas, llorando, y ella levantaba su mano y la movía así de esta manera. Do you believe that God is able to change that situation? Y él le dijo, ¿usted cree que Dios puede cambiar esa situación? But that time she was letting everybody know that she did. Y en ese momento ella movió su cabeza, dándole a entender a todos que sí, ella creía que era posible. He prayed for her. Now, that I have to say, brothers and sisters, Y él oró por ella ahí. that's the way that the God that I knew would use this man. Y el hermano dice, ve hermano, esa es la manera en que yo recuerdo cómo Dios usaba a este hombre al que yo conocí bastante bien. Now, this critic would say, Y aquí estaba este crítico que dijo, well, not everybody prayed for was healed. That's the truth. él dijo, bueno, no todos por los que se oró en esa reunión fueron sanados. Y sí, eso fue verdad. But let me tell you something. Pero déjeme le digo yo a usted algo. How many times I've heard that man say, ¿Cuántas veces yo no escuché a ese hombre, refiriéndose al hermano Branham, decir, Brother Junie, hermano Juni, it's not everybody that I tell that God shows me their condition. no todas las personas a las que yo les digo que Dios me ha mostrado su condición, I can tell them exactly what's wrong. yo les puedo decir exactamente que está mal en ellos, But he says many times I see another thing. pero muchas veces Dios también me muestra otra cosa en esas personas. That lets me know they're not going to be healed. Y eso me muestra a mí que esas personas no van a ser sanadas. Now the critic must, well, what good does it do for God to use a man? Y el crítico dijo, bueno, ¿qué acaso hay algo imposible para Dios? ¿Que Él no puede hacer algo al respecto? I have to say, Y yo le digo a él, yo lo que digo en cuanto a eso es, this is not a prophet that lived thousands of years ago. This is a prophet that lived in the 20th century down here among us. aquí no estamos hablando de un profeta que vivió miles de años allá atrás, no, estamos hablando de un profeta que vivió hace unos cuantos años atrás. So there you go. For those that never heard it, Y ve, aquí está, ya ahora el hermano Fred dice, para esto se los mostré para todos ustedes que nunca habían escuchado esto del hermano Jackson. or want to have a really look at things that take place. Ve, o simplemente no sabían de lo que había ocurrido tiempo atrás. Now I have another one. It's a testimony Y aquí tengo otro video, este es un testimonio. of Willard Collins is his name, Esta persona se llama Will Collins. and I know on Tuesday I speak to three of the men from upper state New York, and Y el martes hablé con estos tres hombres de allá del estado de la parte norte de Nueva York. his wife is still in the Branham movement, but A su esposa, ella aún pertenece al grupo de un movimiento del hermano Branham, in her family she has a young nephew pero en la familia de ella tiene un sobrino that was in the church when Brother Branham was speaking about those circles of light and the light. ese sobrino de esta persona estaba en la iglesia en la que predicó el hermano Branham acerca de esos círculos de luz que él vio. Came into the room, and he's a direct witness. Él dijo, estos círculos entraron aquí a este cuarto y ese sobrino de esta persona, él fue un testigo, él estuvo allí cuando ocurrió eso, Still alive. él aún está vivo. If you ought to, maybe I could try to get something down if you ought to. But I mean, we don't need to Ve, si usted quisiera saber un poco más de eso, quizás podríamos obtener más información, go that far. pero no tenemos que ir tan lejos. There's a live witness. But Simplemente estoy diciendo que hay un testigo que aún vive, que estuvo ahí. here's a live witness that was a pastor
at the time, Y también hay un ministro que era un pastor durante ese tiempo that same event, and that's what I'm going to que presenció el mismo evento. play now. Dice, y esta persona es la que va a hablar en este video que les voy a poner ahora. And this was a few services after Dice, esto ocurrió unos cuantos servicios después he had drawn all this on the blackboard. después de que el hermano dibujó estos dibujos allí en ese pizarrón. And I don't remember how many services it was after, Y no recuerdo cuántos servicios pasaron después, but on a Sunday morning, pero uno de ellos, un domingo por la mañana, the pillar of fire came down on the back wall ese pilar de fuego descendió sobre la pared que estaba en la parte de atrás. before the church was redone. And you're Esa era una parte que se reconstruyó de esa iglesia. seeing this Oh, yes. first person. Oh, yes. Every, Y la persona que lo está entrevistando le dice, oh, ¿y usted fue testigo de todo esto? Y él dice, sí, yo lo vi, yo estaba ahí. I didn't miss a service. Yeah. Dice, yo no me perdía ningún servicio. I was sure of that, but I just make sure that's clear on the camera. Yes, sir. Y el entrevistador le dice, sí, me imagino. Dice, yo solamente quería asegurarme que usted había presenciado eso. And I can tell you what I saw. Dice, y lo único que yo le puedo decir, dice este hombre, dice, solamente le puedo decir lo que yo vi. But somebody else might have seen something else. Y es posible que alguien más haya visto alguna otra cosa. Don't know. No lo sé. But the pillar of fire was on the back wall, Pero ese pilar de fuego estaba allí sobre esa pared en la parte trasera. as you come in the front of the church, it would have been to your left. Y luego se movió hacia la parte de enfrente, al lado izquierdo. And acted out exactly what he put on the blackboard when he was preaching, wow, the church ages. Dice, y marcó exactamente los mismos dibujos que como el hermano Branham los había dibujado esa vez que él predicó allí, cuando habló de las edades de la iglesia. Was it a cross like a screen, or did it change through the phases of the moment? Okay. Dice, y bueno, ¿cómo se proyectó allí? ¿Fue como una pantalla que dibujó esas cosas allí o fue como vieron el rostro de alguna persona o algo? You know what I saw? Y este hombre dice, bueno, lo que yo vi, And that's all I can say. y esto es lo único que yo le puedo decir a usted, It was there on the wall. dice, ahí se encontraba en la pared. And what changed in it was the amount of light. Dice, y lo que cambió fue la cantidad de luz dentro de esos círculos. So it actually went through the phases there. Went through Dice, oh, entonces esta luz, le dice el entrevistador, pasó por cada una de esas fases de las edades de la iglesia. Y le dice Will Collins, le dice, sí, exactamente. Fue esa luz iluminó cada una de esas edades de la iglesia que estaban dibujadas en ese pizarrón. every phase. The last phase, it looked like there was no light. Dice, pero en la última faceta, en la última edad de la iglesia, parecía como que esa luz no había iluminado nada. Yes, sir. Yes, sir. And it was amazing. And Y fue algo bastante sorprendente. let me tell you what a group. And how long was this? Just a matter of seconds. Y le pregunta el entrevistador, dice, ¿y cuánto tiempo duró eso? ¿Duró un minuto o solamente fueron segundos? No, it would be, I would say a minimum of minutes, but not. Y dice Will Collins, dice, yo creo, si recuerdo bien, yo creo que fueron unos cuantos minutos.
Dice, pero no fue así tan rápido, instantáneo, duró un poco de tiempo y luego cambió. Is everybody just silent watching this happen? Just Dice, ¿y todos los que estaban ahí presentes vieron cuando ocurrió esto? A lot of them were screaming. okay. Dice, sí, había mucha gente gritando. Yeah. Wow. Oh my. Well, he was ready to dismiss, and he said, if you want to see something, look on the back wall. Wow. Y a mí un pensamiento me vino a la mente y me dijo, si quieres ver algo, mira la pared de atrás. Yeah. Yeah. That was marvelous. Y fue algo maravilloso. Quedé asombrado. And the whole thing is, Yes, sir. oh my. Toda la cosa fue tan impresionante. Yo dije, oh Dios, I can't get over it. yo no podía dejar de pensar en eso. So supernatural Fue algo tan sobrenatural. all the way. Toda esa luz que estaba ahí. Yeah. And before we get past this period of time, So there. Y el hermano Fred dice, ahí lo tienen. Now, those that say that, here's one of those critics. Esto es para todos aquellos que dicen, y aquí está uno de estos, escuché a uno de estos críticos decir, Say, well, it was maybe car lights or the light shining through the window that caused this. él dijo, bueno, puede que esa luz fue causada por las luces de los carros que pasaban en la parte de afuera, que se reflejaba en las ventanas. Well, if it was just car or lights Yo le digo, si solamente eran luces de carro, or the sun shining through the window, o el sol brillando por las ventanas, when you have 7 circles and it only takes minutes, the sun doesn't move that fast. cuando usted tiene 7 círculos allí y esa luz empieza a mover en cada uno de ellos y eso toma minutos para que ocurra, el sol no se puede mover así de rápido. To bring things across. Ve, el sol no puede pasar por la ventana así tan rápido para que comience a iluminar un círculo a la vez. There you go, you critics. Stuff it down your throat. Y ve, eso le muestra a usted puede, dice el hermano, meterse esas palabras que usted ha dicho, tragárselas pues. Because you're going to be facing one day, you wish you had not said these things against. Porque un día usted va a tener que enfrentar esas palabras que usted dijo y usted habrá deseado no haberlas dicho. A genuine prophet. Now he was a man. Porque ese era un profeta genuino de Dios. It was not God. He Y sí, él era un hombre y no era Dios mismo. was not Jesus Christ. Tampoco fue Jesucristo él. And like I was saying earlier, Y como les dije anteriormente, that page that I passed out here, esa página con información que les pasé aquí, I don't know. I didn't have it on this particular sermon, so. y dice, no sé por qué no la tengo lista aquí para este sermón, esta predicación. I don't think I did. O bueno, no creo que la Oh, preparé. yeah, here it is, yeah. Oh, sí, dice, aquí está. All these things, if you take the time to read it, Todas estas cosas que el hermano Branham predicó, si usted se toma un poco de tiempo para leerlas, it reaffirms what Brother Branham told Brother Jackson. Not everybody esto afirma lo que el hermano Branham le dijo al hermano Jackson. is healed. God shows me their condition. Le dijo, no todos los que están aquí van a ser sanados, porque Dios me muestra cuál es la condición de ellos. Then he asked him, do you have faith? Y luego él les pregunta, ¿tienes tu fe? And the onus is on the person, do you have faith? Dice, y eso queda en la persona. Yo por eso les pregunto, ¿tienen realmente fe? Then as he keeps on praying, he says, then I see something else, that they're not going to be healed. The Lord was Y decía el hermano Branham conforme él continuaba predicando, luego el Señor me muestra algo en la vida de estas personas y yo entiendo, me muestra que ellas, no todas ellas van a ser sanadas. showing him why they wouldn't be healed. But yet he said, you would be healed if you have faith.
Ve, y no es como que Dios le dijo, estas personas no van a ser sanadas, no. Pero el hermano Branham les hacía la pregunta, si tú realmente tienes fe, puedes ser sanado. So that's really, now I'm saying all this and I'm looking at it in this respect. Ahora, estoy diciendo todo esto y lo estoy mirando desde este punto de vista. Yes, that's how it operated in Brother Branham. Sí, eso así fue como ese don operó en el hermano Branham. But just wait the time when those 9 spiritual gifts come. Pero espérese usted a que llegue el tiempo donde esos 9 dones del Espíritu Santo se manifiesten. I'm sure there'll be critics saying, well, no, he speaks of his own self. He's not speaking in tongues. He's not. Yo creo que se van a levantar críticos también diciendo, oh, esta persona, este hombre está hablando son sus propias palabras. Yo no creo que lo que él dice viene de Dios. Prophesying O lo que él está profetizando, no, eso no se va a cumplir. or he doesn't see this vision. O yo creo que esa visión que dice que él tuvo, no es verdad. They'll accuse the bride the same way they accuse Brother Branham. Ellos van a acusar a la novia así como ellos acusaron al hermano Branham. They don't want to see because these 3 watches Y no quieren ver esto porque estas 3 vigilias has a dual purpose. tienen un doble propósito. Or those 3 pulls which are revelatory. O esos 3 jalones, los cuales sabemos que son de revelación. It is for the bride to get ready for the Lord's coming. Ellos son para que la novia se prepare para la venida del Señor. While in each one of those pulls, or those 3 watches, Mientras tanto, en cada uno de esos jalones o en cada uno de esas vigilias, as that has brought the bride a little closer and closer to where we are now, cada uno de ellos ha acercado a la novia más cerca cada vez hasta el punto en el que estamos hoy. when it was in each one of those groups, that word also was preaching to the lost. Mientras la palabra vino y le fue dada a la novia, esa palabra en cada uno de esos jalones también cumplió el propósito de predicarle a los perdidos. Those that didn't want to receive the fresh word in their day, Aquellos que no quisieron recibir la palabra fresca para su día, you are lost. ustedes están perdidos. Why? ¿Por qué? Well, what makes you give the authority to say that? ¿O qué le da a usted la autoridad para decir eso? It's in this respect. Bueno, yo se los digo por este motivo. When God brings a fresh word on ground, Cuando Dios trae una palabra fresca sobre la tierra, God wants the bride to receive it and to believe it. Dios quiere que la novia o que las personas la reciban y la crean. But those that would say, well, there's nothing to it, Pero aquellos que se levantan y dicen, bueno, esa palabra en realidad no tiene ningún peso. the reason it's preached to the lost because what happens is, El motivo por el cual esa palabra se le predica a los perdidos es por esta razón. those that refuse God's fresh word on ground, when it is on ground in Aquellos que rechazan la palabra fresca de Dios que viene a la tierra a su respectivo tiempo, porque sí, esa palabra viene aquí a la tierra, es enviada a la tierra their day or our day, en su día correcto. Podemos decir que esa palabra está en nuestro día hoy. refusing the fresh truth, Y esas personas están rechazando la verdad fresca. the sin of unbelief is over you, Entonces ese pecado de incredulidad está sobre ustedes. and you're not going in no rapture whatsoever. Y ustedes no se van a ir en ningún rapto. Para nada. You can be religious, Usted puede ser las personas más religiosas. and most of the time, they say, well, we got to get closer to Jesus. We got to Y get la mayoría del tiempo siempre están diciendo lo mismo. Tenemos que acercarnos más a Jesús. rid of this. We got to get rid of that. Tenemos que deshacernos de esto. Tenemos que deshacernos de aquello. So we can get so close. Para que así nos acerquemos más. That's your own personal righteousness. Déjeme le digo, esa es su propia justicia de usted. God's righteousness is not on, yes, we need to live a clean life. La justicia de Dios no viene de esa manera. Y sí, necesitamos vivir una vida limpia. But if I put it this way, that would be down here. Y déjeme se lo pongo de esta manera. Eso es algo que ocurre aquí abajo. What God looks at first, Pero lo que Dios ve primeramente primary, is
Do you believe my word in this day that I'm bringing it forth? La primera cosa en la que él se fija cuando ve a una persona, él hace la pregunta, ¿crees tú la palabra fresca para este día que he entregado? Because they're refusing it now. It's not because you refuse it in the first 10 seconds. Y si ellos lo rechazan o lo han rechazado, ahora, el rechazarlo no significa que usted la rechaza en los primeros 10 segundos después de que la escucha, But God knows where the line is. pero Dios sabe cuando esa persona ha cruzado la línea. Then the sin of unbelief is going to be accorded to you. Entonces el pecado de incredulidad le es impuesto a usted. And there's no forgiveness Y para eso no hay perdón, for the sin of unbelief. para ese pecado de incredulidad. No blood's going to cover that. Ningún tipo de sangre puede cubrir eso. No, I ain't going to determine who's lost and saved. Y yo no estoy aquí para determinar quién está perdido y quién es salvo. But by looking from the Bible point of view, Pero si lo vemos desde un punto de vista de la Biblia what Jesus was saying y basado en lo que Jesús dijo, when he spoke to the Pharisees, cuando él habló con esos how fariseos, come you don't believe my word? él les dijo, ¿por qué no creen mi palabra? He had a word for his day. Él tenía una palabra para su día He's speaking to the religious element. y él estaba hablándole a ese elemento religioso. Just like these three watches are speaking to the different watches. Y de la misma manera, estas 3 vigilias se le ha estado hablando a esas personas que han vivido en este tiempo de las 3 vigilias. But God is using that word to be spoken in our 3 watches. Y Dios ha enviado su palabra para que se hable en esas 3 vigilias, Just like Jesus was speaking to the Pharisees. así como Jesús le habló a los fariseos. And he says, because you don't believe my word, Y él le dijo, por cuanto no creyeron mi palabra, you have no cloak for your sin, because the no tienen vestimenta alguna para cubrir su pecado, sin of unbelief is going to be done to you. porque ese pecado de incredulidad les ha sido impuesto. So were those Pharisees saved? Although Entonces, ¿fueron salvos esos fariseos? they had a lot of knowledge Aunque ellos tenían bastante conocimiento, of what the Old Testament was about. ellos conocían la mayor parte de lo que se trataba el Antiguo Testamento. They had so much knowledge they didn't even know the time that they were living in. Ellos tenían tanto conocimiento que ni siquiera se dieron cuenta del tiempo en el que estaban viviendo. It took Anna and Simeon that recognized the Messiah should be coming because they were watching at the after 69 weeks the Messiah would. Ana y Simeón, ellos estaban vigilando el tiempo y se dieron cuenta de que el Mesías estaba a punto de aparecer, porque ellos habían escudriñado las palabras del Antiguo Testamento y decía, después de 69 semanas, would come. el Mesías vendría. Yet these religious leaders didn't have a clue. Y sin embargo, estos líderes religiosos ni siquiera tenían idea de eso. Now what happened then is repeating itself in this third watch. Y lo que ocurrió allá se está cumpliendo otra vez en esta tercera vigilia. Those that say, well, oh, you're always putting dates, you're putting time frames. Aquellos que están ahí diciendo, oh, pero usted siempre está dando fechas y tiempo y horario y todo. I'd have to say you got none. Déjeme les digo, y ustedes no tienen nada. That's why what happened to those Pharisees of old Y eso fue lo mismo que le ocurrió a esos fariseos del tiempo antiguo. is going to be happening to you Eso les va a ocurrir a ustedes también in this end time en este último tiempo, before we move into that area antes de que entremos a esa era of that seventh seal time factor. del factor de tiempo del séptimo sello. I mean, it's so clear. Esto es tan claro. What does God call righteousness? ¿A qué le llama Dios justicia? Believing my word when it's in season. El creer mi palabra cuando ella viene en su temporada. Well, I believe Noah's message. Bueno, hermano, yo creo en el mensaje de Noé. Noah did such and such. Noé hizo esto y aquello y tal cosa. It's good for admonition.
Sí, es bueno para usar eso como amonestación. And using different types as admonition to build a church, you're going nowhere. Y no importa si usted usa diferentes tipos de mensajes para construir una iglesia basada en la amonestación, pero eso no le va a llevar a usted a ningún lado. Because you're back in the days when those things were brought. ¿Ve? Porque usted está aprendiendo de la palabra que fue dada en aquel tiempo atrás, cuando fue una palabra fresca para aquel tiempo. You never moved. Eso me muestra a mí que usted nunca ha avanzado de ahí. God's always on the move. Y Dios siempre está avanzando. That's why there's 3 watches. Por eso es que ahora tuvimos 3 vigilias o estamos en la última. And we're here. Y estamos aquí en la tercera. That's why I'm saying this 7th seal information. Por eso puse aquí una pequeña línea en esta gráfica que dice, aquí recibimos la información del 7º sello. God opened that up a few months ago. Dios nos mostró eso unos cuantos meses atrás. Well, what you make you say that? Who ¿Y por qué dice usted todo eso? do you think you are? ¿Quién se cree usted? Well, can't the Spirit of God speak to a man? ¿Que acaso el Espíritu de Dios no le puede hablar a un hombre? When the Lord brought that the first time, I said, no, that's they're. Cuando Dios primeramente me trajo esto, me dio esto, yo dije, Señor, no. There'll be all kinds of tongue wagging on the internet. Ya me los estoy imaginando, todo ese grupo de personas hablando cosas en contra de esto. And Lord had to impress on me a second time. Y el Señor tuvo que venir una segunda vez y me habló una vez más acerca de esto. Show this to the people. Y Él me dijo, muéstrale esto a las personas. The things that we've been looking at and all that information Y todas esas cosas que hemos estado aprendiendo aquí, toda esa información que usted ve en la pantalla, is the information about the 7th seal. es la información de lo que ocurre durante ese 7º sello. It's the information. La información, It's open now. ya el Señor la abrió, la mostró. Not the revelation of the actual breaking of that seal. Esto no es la revelación de cuando ese 7º sello en la vida real se rompe. That'll be when we move in that 3.5 hour time factor. Eso va a ocurrir cuando entremos a ese tiempo de 3 años y medio. When Jesus judges the bride in glory. Cuando Jesús juzgue a la novia en gloria. Now there's going to be judgment down here on the earth. Aquí también en la tierra va a haber un juicio. And when now Jesus can't be in 2 places at once. Ahora sabemos que Jesús no puede estar en 2 lugares a la vez. For those that maybe I haven't heard before. Esto es para aquellos que quizás nunca habían escuchado esto. Jesus is judging the bride in glory. Jesús estará juzgando a la novia en gloria. And they have to be individually for their individual reward. Y cada uno tiene que ser juzgado individualmente para recibir su galardón individual. While that's taking place, Mientras eso ocurre allá, just before he opens that judgment, justo antes de que Él abra ese juicio, in heaven, everybody in heaven say, blessing, honor, and glory is to him. sabemos que allá en el cielo los ángeles y todos están diciendo, gloria y alabanza y bendición sea nuestro Dios. That was to give Jesus, you're going to be the one that's going to rule in the millennium. Eso es lo que se le estará dando o lo que se le da a Jesús para decirles, Señor Jesús, tú eres el que va a reinar sobre nosotros en el milenio. So now, as that's taking place, it Y mientras eso está ocurriendo allá, talks about that angel when he's come down. He has, in Luke, it says, after hearing Jesus being accredited that he's going to rule the millennium, dice que después de que él escucha que se le da, se le dicen todas esas cosas a Jesús, tú eres digno de recibir el poder y la gloria y para reinar en el milenio. Después de que ese ángel escucha esas palabras, now this angel is going to be dispatched on the behalf of the Lord Jesus Christ. entonces ahí es cuando ese ángel es enviado en nombre del Señor Jesucristo.
And according to Luke chapter 15 and then 2 Timothy chapter 4, Y si vemos lo que dice Lucas 19 y lo que dice segunda de Timoteo 4 and all those other scriptures, y otras escrituras que hay por ahí, he's going to come here and judge the living element ese ángel va a venir aquí a la tierra para juzgar a ese elemento vivo de la novia, that has crossed into this time frame here. que ha logrado entrar a este periodo de tiempo aquí. And if there's some living from the Branham movement, Y si en ese momento hay personas viviendo que, sí, que vivieron durante el tiempo del hermano Branham the Jackson movement, o durante el tiempo del hermano Jackson, and even this movement that's been against the Word of God, o inclusive aquellos que han vivido en este tiempo de la tercera vigilia, pero han estado en contra de la palabra de Dios, you're going to face that angel. ustedes van a tener que enfrentarse a ese ángel. I can say, thus saith the Lord, you're going to face that angel. Y esto es así, dice el Señor, ustedes se enfrentarán a ese ángel, tendrán que verlo cara a cara. He's going to bring the servants, and he says, okay, you were given a pound, Y él va a mandar llamar, él va a hacer traer a esos siervos. Y ahí es donde se cumple eso que dice, a ti se te dio un talento and when you first came in. cuando tú primero entraste al mensaje. How come you hid it? ¿Por qué lo escondiste? And what does the angel tells them? ¿Y qué es lo que les dice ese ángel? You're going through the tribulation. Tú vas a pasar por la tribulación. You're not going to no heaven. No vas a irte al cielo. You're not going to be saved. No vas a ser salvo. That's pretty, I mean, I can't put it any more Eso es bastante fuerte, yo no sé de qué otra manera ponerlo. dangerous not Es muy peligroso. to know the danger of the time we're living in. Ve, ese es el peligro de no saber el tiempo en el que estamos viviendo hoy. And so, I wouldn't want to be in those shoes saying, well, you know, that A mí no me gustaría estar en sus zapatos en ese momento. Moncton there, they always have a prophecy, a vision here and there, or a Estos son esas personas que dicen, oh, esa iglesia de allá de Moncton en Canadá, siempre están saliendo con una nueva revelación cada vez que los escucho. revelation here and there. That angel will know everything, not what you Ese ángel va a saberlo todo. preached on your service, but everything you said in behind the scenes. No solamente se va a enfocar en lo que ustedes predicaron en sus predicaciones, pero él va a sacar todo lo que ustedes hablaron detrás de la escena. He'll know every thought because as Ese ángel va a saber todos sus pensamientos, just like Jesus así como Jesús, in glory, allá en gloria. he doesn't hear every conversation of everybody all through the 2,000 years of grace age. Él no escucha cada conversación que ha ocurrido a través de los últimos 2000 años de la gracia, But he that is knows everything and everywhere pero aquel que sí lo conoce todo y que está en todas partes, is now speaking to his only begotten Son in glory. le estará hablando a su Hijo unigénito allá en la gloria. As that person saying comes up, Y cuando ese santo se aproxime ahí para recibir su galardón y ser juzgado, he can judge and say, you've done this, that, what, Jesús va a poder juzgarlo y va a decir, tú has hecho esto y dijiste aquello. not, it'll be right fresh. The great eternal spirit will reveal that. Y Jesús va a conocer todos esos detalles porque ese gran Espíritu Eterno es quien se los va a revelar. If we're up in glory, that's what will happen to us. Si nosotros estamos ahí en la gloria cuando esto ocurra, eso es lo que va a pasar. But if we're down here, Pero si estamos acá abajo en la tierra, that angel God is also going to be speaking to that angel, ahí también Dios le va a estar hablando a ese ángel. and he too is going to know every thought and everything we've done. Y ese ángel también sabrá cada pensamiento y cada cosa que hayamos hecho. I get nervous. Oh, bueno, me voy a poner nervioso. The part that I want to look at as being part of the bride La parte en la que me quería enfocar para aquellos que son parte de la novia if you walk in the light, es que si usted está caminando en la luz the day of the light is in season,
en esa palabra que ha sido dada en la temporada correcta para este tiempo, para esta hora. God says, I see you righteous. Dios es el que le dice a usted, te veo a ti como una persona justa. You say, well, there might be a few little issues here. Y quizás alguien diga, "Oh, ¿estás seguro, Señor? Porque parece que este tiene algunos problemas aquí y otros por allá." Those little issues, what does it do? It diminishes your amount of reward. Y bueno, digamos que usted tiene algunos pequeños problemas que quizás no ha entregado a Dios. Lo que eso va a causar es que van a reducir su galardón que usted iba a recibir. Now that's up to the individual, Y eso ya depende de cada individuo. but you're still going to be in that millennium. Pero usted aún así va a estar allá en ese milenio. So praise the Lord. Y gloria a Dios por ello. So that's why we have that assurance. Por eso es que tenemos esa confianza. The only thing we don't have an assurance is how much reward we're going to get. Lo único que no tenemos asegurado es saber cuánto galardón vamos a recibir. That's on the individual. Eso depende de cada individuo. So anyway, didn't know where I was going to go with this morning. So, Bueno, no sabía a dónde me iba a llevar este mensaje esta mañana, but to silence those critics. pero yo creo que el Señor está hablando para callar a esos críticos. Not just to silence them, No solamente para callarlos, you're on the danger. pero para advertirles, están en peligro. If you cross that line, only God knows. Si ustedes cruzan esa línea, solamente Dios sabe. You can preach the Bible all you want. Ustedes pueden seguir predicando la Biblia todo lo que quieran. You can say these things, whatnot. You're not going nowhere. Ustedes pueden hablar todo lo que quieran, pero ustedes no van a ir a ningún lado. But from the Scripture and what the Lord has opened up in this hour, Y basados en las Escrituras y en lo que Dios nos ha mostrado para este tiempo, they're going nowhere. esas personas no van a ningún lado. If there's a time to repent, because how much time is there before Si existe un tiempo para arrepentirse, es ahora, porque ¿cuánto tiempo más nos queda we move into that area? antes de que entremos a ese periodo de tiempo? Because getting back to the time frame, I'll say, well, they're always setting dates and whatnot. Y regresando a esto de los diferentes tiempos, yo sé que hay personas que dicen, ve, ya están dando fechas otra vez. Yes, we put a number there, but okay, I forgot to put the squiggly line before this one here. Y sí, aquí pusimos un número en esta gráfica y se me olvidó poner esa pequeña línea ondulada que siempre pongo aquí. But when you have three things Pero cuando usted tiene tres cosas pointing to the same area of time, que le están apuntando a usted hacia hacia el mismo tiempo o la misma fecha, how dumb do you have to be to not ¿qué tan tonto usted tiene que ser realize you're living para no darse cuenta in the right time frame? de que usted está viviendo en el tiempo correcto? Because when we talk about the 2 days, well, the 2 days, yes. Porque cuando hablamos acerca de esos 2 días de Oseas, Well, Brother Jackson was wrong. ahí hay personas que dicen, bueno, el hermano Jackson se equivocó, él está equivocado. If God only allowed him to see actually what two days to begin with, there's nobody was looking for it. Y ve, si Dios solamente le permitió ver hasta donde Él le permitió ver acerca de esos 2 días de Oseas, porque en ese tiempo nadie más estaba mirando esa escritura, Till he had went to Israel and a Jewish rabbi said, "They ever thought about the 2 days?" So hasta que Él hizo un viaje a Israel y allí encontró un rabino judío que le dijo, ¿te has puesto a pensar acerca de esos 2 días de Oseas? that opened up to him. Él le dijo, esos 2 días son para los gentiles. Ve, allí fue cuando Dios usó eso para abrirle los ojos al hermano Jackson. But God could have opened up to him when he's going to start. He could have even put the hour and the minute if you wanted to. Ve, pero de la misma manera que Dios hizo eso, Dios le pudo haber dado el día, el minuto, la hora en que eso iba a comenzar o terminar. But you can't have the hour and the minute because the Bible says
Pero usted nunca puede tener el minuto y la hora, porque Jesús dijo, No man knows the day or the hour. ningún hombre conoce el día, sí, ni la hora. Didn't say you were going to know the year Pero él nunca dijo, no conocerán el año. there. So therefore the 2 days was we have understand. Now Brother Jackson didn't differentiate between the grace age and the Gentile time frame. Ahora, el hermano Jackson nunca hizo una diferencia entre el tiempo de la gracia y el tiempo de los judíos. But we know in this hour, beyond a shadow of a doubt, actually Pero sabemos ahora, sin duda alguna, it was in a dream that the Lord showed me. e inclusive yo tuve un sueño donde el Señor me mostró, Now it's not me, it's the Lord. So y por favor, esto no se trata de mí, todo esto viene por la gracia de Dios. I don't have it here, I guess. Dice, creo que no lo tengo aquí. Jesus walking among the candlestick. Ve, es ahí donde está Jesús caminando sobre el candelabro. And it was Brother Branham really that triggered this thing to begin with. Y en realidad fue el hermano Branham el que primeramente habló de esto. He says, when you see that picture, well, maybe I should find it. Él dijo, cuando ustedes ven esa fotografía, y quizás deba buscarla mejor para mostrárselas. Oh, yeah, we got him in here too. Sí, parece que todavía tenemos unos cuantos minutos. And this is from the book of Revelation. Esto se encuentra allí en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 1, versículo 12 al 16. Jesus walking among the candlesticks. Este es Jesús caminando entre los candeleros. You see the picture there? Oh, yeah, he's in the middle somewhere, just walking around. Y si usted puede ver esta fotografía aquí, Jesús allí en medio de estos candeleros caminando por algún lado. And he got 7 stars. Y él tiene 7 estrellas. Wow. Wow. But what they don't see, what Brother Branham, God showed him, Pero lo que no habían visto es lo que Dios le mostró al hermano Branham. he's not high priest here. Que aquí en esta imagen Jesús no era sumo sacerdote. Not in that book of Revelation. Al menos no en ese libro de Apocalipsis. He has the belt around the breastplate. He didn't have it around it was girded around the paps, not Él estaba ceñido en la parte superior del pecho. around the waist. No estaba ceñido con ese cinto en la parte de la cintura. So God showed Brother Branham, Y Dios le mostró esto al hermano Branham. that's Jesus when now he's no longer high priest. Él le dijo, este es Jesús, en este momento él ya no más, es sumo sacerdote. He's judge. Aquí él está como juez. So that picture there I should rearrange it, move Jesus right here to the end showing. Y esta fotografía, bueno, yo creo que debí de haberla acomodado un poco para mostrar a Jesús, no en medio de los candeleros, sino acá de este lado, a la orilla, That's where he's going to be porque allí es donde él va a estar. there. But God allowed us to be, the ways to express. That's why the drawings there are the ways to express in the Bible. Ve, pero Dios permitió esto. Y aquí pues alguien dibujó esta imagen de la manera que ellos lo leyeron allí en la Biblia. So if Jesus is now judge, that means he has finished. Pero si en ese momento Jesús es juez, eso significa que él habrá terminado. So it shows Jesus was going to go throughout the whole grace age, and at the end of the grace age, Eso nos muestra que Jesús caminó en medio de toda la edad de la gracia y luego él iba a estar parado acá al final, ya después de que se terminó la gracia, he's now judge él va a estar ahí parado como juez in that 3.5-year time factor. durante ese periodo de tiempo del séptimo sello de 3 años y medio. How beautiful that was, and that from that. ¿Ve usted qué tan hermoso fue eso? Then I remember it was in a dream, and Y yo recuerdo que esto lo tuve en un sueño. in the dream, I see this in the dream, Y yo miraba en este sueño. and
then the Lord said, what are you looking at? Well, this is the Gentile Él me dijo, ¿qué estás viendo? church age. Y yo le dije, oh, es la edad de la iglesia de los gentiles. Yeah. And he said, what does that mean? Well, Y me dijo, muy bien, ¿y qué significa? it's time. Y yo le dije, significa tiempo. And the Lord said, Y el Señor dijo, that's your Gentile church age. esa es la iglesia del tiempo de los gentiles. And then I knew O la edad de la iglesia del tiempo de los gentiles. beyond a shadow of a doubt what it was. Y sin duda alguna fue donde ya supe exactamente qué significaba. Now, when we're getting here to the very end of it, Y aquí, ahora que estamos llegando ya casi al final de esta tercera vigilia, we've got pretty well to the close that those three watches or the three poles that Brother Branham saw, we're near to the point where that judgment seat is going to come. ya al final, después de estos 3 jalones que vio el hermano Branham, estamos a punto de entrar en ese tiempo donde Jesús se va a convertir en juez. So when Christ moves from the mercy seat to the judgment seat, Entonces, cuando Jesús transicione de ser intercesor a convertirse en un juez, that's not too far. ya no estamos muy lejos de que eso ocurra. We don't have another 50 years. Ya no nos quedan otros 50 años. We don't have another 20 years. Ni siquiera nos quedan otros 20 años. Now, it's only an estimate on my side. Esto solamente es un estimado de mi parte. If we have 3-4 years, that's about it. Si nos quedan como unos 3 o 4 años antes de que ya se acabe esta tercera vigilia, yo creo que ya eso es todo. Now, that was concerning the 2 days, but then Y ve, eso es lo referente a esos 2 días de Oseas. it was Brother Jason Bright that brought concerning Genesis 16:3. Y luego el hermano Jason Bright nos trajo la información de lo que habla Génesis capítulo 6, versículo 3. That Peter speaks about what happened in Genesis after 120 years of time of being. Esto es lo que nos habla Pedro de lo que ocurre allí en el libro de Génesis, que después de 120 años, que han pasado 120 años de tiempo, Preaching, that judgment would come. de estarles predicando, entonces vendrá el juicio. Well, from the days of Brother Branham, what 120 years, Y bueno, desde los días del hermano Branham, si usted le agrega 120 años, that brings you to about the same place, people. eso también nos trae al mismo lugar, la misma fecha, 2028. And even the words of Jesus himself, E inclusive las propias palabras de Jesús mismo. that generation shall not pass away till everything be done. Él dijo, esa generación no pasará antes de que todo esto se haya cumplido. He said that generation. He didn't say a generation. Él dijo, esa generación. Él no dijo una generación. Why did he say that one? Because, like Porque él dijo esa, we've, if you can research if you want to, y usted puede hacer su propia investigación si usted quiere. down through the time since Jesus, even up to this hours, the lifespan of man did change quite a lot. Sabemos que a través de la historia, el número de años que vive una persona ha cambiado. The dark age of the Black Plague, it was only about 45 years was it. Durante el tiempo de las edades oscuras, donde existió la peste negra, la calidad de vida de una persona era como de 40 años. Generation. ¿Ve? Y eso en ese momento fue considerado una generación. But when I looked up concerning how that the doctors or the scientific community says, well, the average age Pero el día de hoy, si nos basamos en lo que dicen los doctores y la ciencia, ellos han dicho que la vida promedio, that came in 1948, que si lo tomamos esto desde el año 1948, that the average age is between 80 and 85. el promedio de vida de una persona está entre 80 a 85 años de edad. I'm of that generation.
I'm 78 now. Y yo soy parte de esa generación. Yo tengo 78 años de edad. Well, if the outcome of these, now you can't go by the scientists. Y sabemos que no podemos confiar al 100% en la ciencia. Well, that means 7 years. So I look at it in the Pero de acuerdo a ellos, a lo que ellos dicen, me quedan a mí aproximadamente como 7 años. rough about. It can't go more than 7 years that we'll be in this spot right here right now. Pero yo realmente creo que no nos queda más de 7 años. Y digamos que pasan 7 años y para ese tiempo vamos a estar aquí. Y el hermano apunta como a la mitad de los 3 años y medio del factor de tiempo del séptimo sello. Now, it could be much sooner. Ahora, esto puede ocurrir mucho antes. God holds the time frame. Es Dios quien tiene control del tiempo. That's why we have to listen Por eso es que tenemos que escuchar y poner atención and to watch carefully y observar lo que ocurre cuidadosamente how we walk in the hour we live in. y de qué manera estamos caminando en esta hora en la que estamos viviendo. So praise the Lord. Entonces, gloria a And Dios. that's why, like Brother Rich talks about, how do you know you can be sure of your salvation? Y por eso me gustó lo que el hermano dijo esta mañana. ¿Cómo usted puede estar seguro de su salvación? Well, it's faith that God gives when the living word is there. And Bueno, esa es fe, tener fe en la palabra de Dios que Él da God says, en la hora en la que usted está viviendo. I see you righteous Y Dios dice, yo te veo a ti como persona justa for your time frame because you en tu tiempo, believe my word in my day. porque tú creíste la palabra para mi día. I'm not asking you to look at my word in the past. Yo no te estoy pidiendo que creas mi palabra que traje en tiempo pasado. It had its purpose, Sí, esa palabra que Él dio allá atrás tuvo un propósito and it can be used for reference y podemos usarla como referencia. too. Well, praise the Lord. Gloria a Dios. Well, I better shut up now. Bueno, es mejor que ya me calle. Yes, I wanted to bring those critics. Y sí, más que nada el día de hoy quería hablar yo de esos críticos. If they don't change their attitude, Si no cambian su actitud, I can say from the scripture point of view, yo puedo decirles desde un punto de vista escritural, you are not going to no heaven. ustedes no se van a ir a ningún tipo de cielo. Why? ¿Por qué? The Bible is clear. La Biblia es muy clara, The sin of unbelief. porque tienen ese pecado de incredulidad. What happened to the people in the Old Testament that spoke against the prophet of their day? ¿Qué le ocurrió a las personas del Antiguo Testamento que hablaron en contra del profeta para ese día? They're all in good standing with God? ¿Quedaron bien parados delante de Dios? What? Sí, cómo no. Yeah, it's coming to the showdown. Sí, esto ya viene a un enfrentamiento. And we're nearing our showdown. Y estamos nosotros ya muy cerca de tener nuestro enfrentamiento. Because when that angel comes and judge here, they'll say, well, I don't believe that. Porque cuando ese ángel venga aquí y los mande llamar, ellos no van a decir, yo no creo en nada de esto. When he comes before you, Cuando ese ángel esté ahí delante de usted, if you don't faint si usted no se desmaya, and he starts to judge you, cuando él comience a juzgarlo, I want to be on the right side. Yes, yo quiero estar del lado correcto. I have received a talent when I heard Brother Branham. Then Y sí, yo recibí un talento cuando escuché el mensaje del hermano Branham. the talent grew in the days of Brother Jackson, Y ese talento creció durante los días del hermano Jackson, and even in this hour. e inclusive en esta hora. And that's why when he talks about the servant that had 5 and the other Y por eso la Biblia nos habla de ese siervo. Dice que tenía 5, que le dieron 5. that had 2, it's just a figure. Y otro que tenía 2. Esa es solamente una manera figurativa de hablar. He said, because you have been faithful of those things, you're going to be in the millennium rule. Y él le dijo, por cuanto has sido fiel a todas estas cosas, tú vas a reinar en el milenio. Reign
certain cities. y vas a reinar sobre cierta cantidad de ciudades. I don't know about ruling a city. I got Yo no sé nada acerca de gobernar una ciudad. enough with just one place. Yo creo que tengo suficientes cosas con que lidiar en un solo lugar. And on top of that, Y aparte de todo esto, well, of a different nature, un tema de diferente, un tema diferente. where we live, there's an arena. It's only 5 minutes walking away from there. De donde nosotros vivimos hay una arena, que es lo que ellos le llaman, o un lugar de actividades. Dice, está a 5 minutos caminando. And all this week they had that music, and I don't have to go to the concert to hear it. Y toda esta semana ellos tuvieron unos conciertos, toda esta música, dice. Yo ni siquiera tuve que pagar por boletos para escuchar toda esa música. We have to close the windows, Dice, tuvimos que cerrar las ventanas. so that didn't help. Y en realidad eso pues no ayudó. And people go there, they're paying what, $200 maybe or $400 to go there for Y hay personas que les gusta ir a esas cosas y ellos pagan que $200, $400 el boleto each night. cada noche. I wouldn't even give a nickel. Ni siquiera les daría yo 10 centavos o 5 centavos. I'm not saying they're not good and people can do what they wish. That's Yo no estoy diciendo que las personas no pueden hacer lo que ellos quieran. fine. But Está bien eso. I'm thankful that the Lord takes care of everything. Pero yo le doy gracias al Señor porque Él se encarga de todo. So are you happy? Entonces, ¿están felices? You understand now? What I want to really get across this morning is, yes, God showed Brother Branham ¿Entienden ahora lo que quería, la información que quería entregarles, enseñarles? Sí, el hermano Branham le enseñó cosas, Dios le enseñó cosas al hermano Branham. He showed their condition. Él le mostró la condición de las He personas. would ask, do you have faith to believe it? Y luego él les hacía la pregunta, ¿tienes tu fe para creer? Now God, when he would say, now go and according to your faith, be healed, Ahora, cuando Jesús les decía, ve ahora, has sido sanado, sé sanado conforme a tu fe, then the Lord would show them they're not really believing. And el Señor también le mostró al hermano Branham que muchas de esas personas en realidad no estaban creyendo. they're not going to happen. That's out of Y por eso es que no ocurría la sanidad. his own words Esas fueron sus propias palabras del hermano. that he told Brother Jackson. Palabras que él le dijo al hermano Jackson. Now that's how you look at the scriptures and different things. Y así es como usted tiene que ver las escrituras en diferentes ocasiones. That blows all to pieces those guys that write on the internet, Brother Branham was a false prophet. Y eso pues hace explotar en 1000 pedazos a esas personas que están en el internet diciendo que el hermano Branham fue un falso profeta. And you young people, you've been hoodwinked by Satan by just statements. Y ustedes, gente jóvenes que han sido persuadidos por Satanás al escuchar esas declaraciones falsas, Used by computers to put certain things together and make it look bad. que se han dejado llevar por esos magos de las computadoras que lo único que hacen es tomar dos declaraciones y decir, mira, aquí está mal, se equivocó. When in actuality, it's sending you down the wrong road. Y en realidad lo que eso está causando es que los está enviando a ustedes por el camino incorrecto. You don't have much time. A ustedes no les queda mucho tiempo. I'm not saying in an hour. Yo no estoy diciendo que tienen una hora. You don't have another 5 or 7 years to straighten out your life. Ya no les queda ni siquiera unos 5 o 7 años para enderezar sus vidas. I'm not doing that to scare them or not, but to make them realize, hey, you've Yo no estoy diciendo esto para asustarlos, simplemente estoy tratando de been duped by Satan. decirles, han sido engañados por Satanás. I'm glad that God has opened up our eyes. Yo oro siempre para que Dios abra nuestros ojos. We give him the glory. Le damos a Él la gloria. If he don't give a revelation to a man somewhere, that's as far as we can go.
Ve, si él no viene y le da una revelación a un hombre en algún lugar, entonces hasta ahí es hasta donde habremos llegado. Just like Brother Jackson, had God not shown him, that's as far we could have went there. Así como el hermano Jackson, si Dios no le hubiera mostrado las cosas que le mostró, hasta allí hubiéramos llegado. With Brother Branham. Ve, nos hubiéramos quedado con lo que dijo el hermano Branham. And there's a lot now since we've been talking about the seventh seal on the internet, and I Y hay tantas cosas que Dios ha dado el día de hoy desde que comenzamos a hablar acerca de ese séptimo sello. Todo esto se ha subido al internet. go there. Oh my goodness. Y he encontrado otras cosas también de gente que habla del séptimo sello y yo las he visto y me quedo pensando y digo, Señor, ¿pero qué es esto? Satan is working overtime. Satanás está trabajando tiempo extra, But I'm thankful for the truth that God has opened up our eyes to. pero le doy gracias al Señor por la verdad que Dios nos ha dado para abrir nuestros ojos en este tiempo. So at this time, let's all stand Y ahora solo les pido que se pongan de pie to the Lord. y vamos a hacer una oración al Señor. Heavenly Father, I realize that these things might have been sharp and so forth, but Padre Celestial, me doy cuenta que algunas de estas cosas quizás fueron un poco duras, I believe it was necessary to be said. pero yo creo que fue necesario decirlas. And Lord, use it as you would see fit. Y Señor, usa este mensaje como a ti te parezca. Bless my brothers and sisters, Lord, Bendice a mis hermanos y hermanas, Señor. here and those by the way of the internet. Aquellos que están aquí, aquellos que escuchan a través del internet. In that wonderful name of the Lord Jesus Christ, I pray. Te pido esto en ese nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amen and amen. Amén y amén.